Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al videopodcast Un Café en la Central, un espacio que hemos hecho para ustedes con el objetivo de llevar esas historias que son noticia hasta sus teléfonos, sus computadoras, hasta sus casas. Y qué mejor manera de contar estas historias que con sus propios protagonistas. Por eso hoy tenemos a 3 invitados de lujo. ¿De qué nos hablarán? Nos hablarán del 9º incendio más grande atendido en los últimos 25 años por el Cuerpo de Bomberos. Un incendio que puso en riesgo muchísimas vidas y más de 12,000 metros cuadrados. ¿De qué emergencia estamos hablando? Veamos el siguiente video. Tal como lo vieron en imágenes, hablamos del incendio de Muñoz y Nane, un incendio que ocurrió el 20 de enero del 2025 a las 11:14 de la noche. Para conversar sobre esto, hoy tenemos como invitados especiales a don Mauricio Montero, jefe de batallón, con más de 30 años de servicio en nuestra institución, iniciando desde bombero voluntario hasta sus puestos de jefatura como jefe de batallón en Cartago, Limón y ahora en San José. Bienvenido, Mauricio. Gracias, buenos días y encantado de estar acá. También se encuentra con nosotros doña Karen Agüero, sargento de la Estación de Bomberos Metropolitana Sur, quien inicialmente, llega a esta emergencia, una emergencia que inició por un despacho de humo en la estructura, no fue por incendio en estructura, ¿es así, doña Karen? Así es, por salida de humo de una estructura. Y ya vamos a conversar con ella acerca de esto. Doña Karen es una de las integrantes del grupo USAR, el grupo de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas del Cuerpo de Bomberos. Doña Karen, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y claramente a nuestro compañero don Alan Ramos, quien tiene más de 30 años de servicio como bombero voluntario en estaciones como Tibás, Guadalupe, Metropolitana Norte, Santo Domingo y próximamente en Escazú. Don Alan, bienvenido. Gracias, buenos días, don Mauricio, Josué, Karen. Muchas gracias por la invitación, aquí estamos a la orden. Gracias a los 3. Doña Karen, como mencionábamos hace unos segundos, un despacho que inicia por humo en estructura, es despachada a la Estación Metropolitana Sur. ¿Qué es lo que encuentran cuando llegan al lugar? Bueno, cuando nosotros salimos, yo voy con la unidad, más o menos, ¿qué podría decir? Unos 3 minutos después de haber salido de la estación, cambia la configuración, digamos, de la emergencia y nos dicen que ya no es salida de humo, sino que es incendio estructural. Igual, yo voy en ruta. Cuando yo voy en ruta no se observa nada. Normalmente uno siempre observa una columna de humo o va observando para ver para ir planeando ya también la estrategia que va a tomar, ¿verdad? Está pegado. Así es. Entonces, cuando ya yo me voy acercando, yo veo que ya están las motocicletas llegando al lugar. Veo que hay policía municipal, pero yo los veo muy tranquilos. Entonces, hasta en ese momento yo no he visto el fuego. O sea, ¿Sí había humo? No se observa, yo no lo observé, digamos, como primera unidad en llegar. Cuando yo paso por enfrente de la bodega, yo sí veo el fuego, ya yo veo que en el fondo se ve el fuego, entonces yo termino de pasar la unidad, ya la coloco, me bajo para revisar
Y le digo a los compañeros, porque yo iba con voluntarios únicamente, y les digo, yo entro como unos 5 metros, yo veo muchas personas adentro, ¿verdad? Ya yo veo, lo que yo logro ver es que hay fuego debajo de los carros. Entonces yo vuelvo ahora hacia arriba para dimensionar un poco el tamaño del lugar, me devuelvo hacia la unidad, les digo a ellos que vamos a bajar tendido de incendio inicialmente, porque yo lo que estaba pensando era confinar rápido el fuego debajo de los carros y la maniobrabilidad del tendido, ¿verdad? Nada más para entender, para quienes no vieron este incendio, ¿era un parqueo? Sí, yo lo que observo inicialmente son varios vehículos, o sea, se ve como un tipo parqueo, el portón principal es abierto, digamos, son verjas nada más, y eso es lo que yo observo, varios vehículos y fuego debajo de los vehículos. Eso es lo que yo inicialmente lo que logro observar. Me devuelvo, le digo la indicación a los voluntarios de qué tipo de tendido vamos a trabajar. Ya ellos empiezan a bajar la línea. Cuando ellos están bajando la línea, yo me devuelvo a la unidad porque yo iba a cargo y manejando. Entonces yo me devuelvo a la unidad para empezar a mandarles el agua. Cuando yo escucho una explosión, o sea, cuando yo escucho la explosión, yo lo único que pensé fue, no quiero ver a los bomberos tirados en el suelo. Entonces yo me vuelvo corriendo y ya los veo que ellos siguen trabajando y yo, ok, listo, la explosión. Entonces ya yo tengo en alerta la primera explosión de alguno de los vehículos. Ya venía más recurso en ruta. Sí, para ese momento ya venía más recurso en ruta, pero no había llegado. Me devuelvo a la unidad, empiezo a mandar el agua. Cuando ya yo les envío la primera vez, o sea, ese primer momento, el agua, me devuelvo otra vez y ya yo me meto muchísimo más en la bodega para ver qué es lo que realmente se está quemando, y ahí yo ya empiezo a dimensionar que lo que se está quemando no eran los carros, o sea, el fuego llegó a los carros, pero no eran los carros que inicialmente se estaban quemando, o sea, el fuego venía hacia afuera. Entonces ya yo puedo mencionar, porque yo inicialmente lo que dije eran que era una estructura de 600 metros cuadrados aproximadamente, de lo que yo inicialmente vi. Ya cuando yo vuelvo a hacer esa segunda revisión, veo que es mucho más grande. Entonces, yo me devuelvo y les digo, dejen las líneas ahí, vamos a sacar líneas más grandes. Mangueras, las líneas, mangueras. Cuando hablamos de líneas, hablamos de mangueras de un diámetro más grande. Entonces yo les pido que me saquen los tendidos de 2,5 pulgadas. Entonces ya sacamos los tendidos, ya ellos los están colocando. En el momento que yo les estoy mandando el agua, llega la segunda unidad, ¿verdad? Antes de que llegue esa segunda unidad, que eso ya lo había hecho el despacho de la oficina de comunicaciones, cuando yo asumo el mando, yo solicito, aparte de la unidad que ya viene, una unidad adicional y la unidad cisterna, porque teníamos los hidrantes un poco lejos, entonces yo no tenía cómo abastecerme rápido de agua hasta que llegaran las unidades. ¿Por dónde empezar? Tenés casas a la par, son las 11 de la noche, hay muchas personas en sus viviendas, tenés apartamentos, tenés locales comerciales y es un incendio que está avanzando a toda marcha. Así es. Tenemos varios comercios, o sea, teníamos exposición en todos los costados de la bodega como tal. O sea, quiere decir que habían estructuras alrededor de la bodega. Cuando llega la segunda unidad sí ve el fuego abierto. Ya en otro costado. Nosotros como primera unidad que llegamos, como le digo, solamente observamos el fuego. Nosotros nunca vimos la estela que se ve a lo largo, anaranjada y el humo así en grandes cantidades, eso nosotros no lo observamos. Cuando llega la segunda unidad, ellos sí en ruta observan donde ya el fuego está abierto. Entonces cuando llega la segunda unidad, que pudieron haber tardado tal vez que unos 10 minutos desde el despacho inicial a la configuración nueva que se le dio, ya ellos sí ven la columna de fuego, ven la columna de humo, ven la estela anaranjada en el fondo, ¿verdad? Cosa que nosotros no vimos. Por eso, digamos, inicialmente él estaba a punto ya de abrirse en el momento que nosotros llegamos, ¿verdad? Don Mauricio, ¿cómo no abrirse con la cantidad o el tipo de combustible que había en ese momento, verdad? Entiendo que usted llegó minutos después, asumió el mando y lideró todo el proceso de control. Sí, bueno, cuando uno, porque yo estaba en mi casa, cuando uno escucha por radio, ¿verdad? El despacho inicial y después, acto seguido, se cambia la naturaleza del incidente, como menciona Karen, a fuego estructural, a incendio estructural. Ya como hay como un sexto sentido que dice esto ya tiene algo raro, ¿verdad? Entonces
En ese momento, acto seguido, yo me voy y cuando escucho la solicitud de las otras 2 unidades, ya puedo intuir que el era tema, grande, que ya era de otras proporciones, ¿verdad?, de lo que usualmente manejamos. Como bien dice Karen, prácticamente desde que yo venía por el Banco Popular, yo ya no me fijo, digamos, sobre la calle principal de San Pedro, que es donde veo las unidades que están paradas, la policía municipal y todos los dispositivos que habían, sino que yo empiezo a ver un poco más hacia el sur, como por encima del liguerón, del árbol de liguerón. Veo hacia el sur y se ve efectivamente el resplandor. Entonces, es decir, porque yo llego, o sea, yo me voy al momento de que cambia la naturaleza del despacho. Yo lo que duro en llegar ahí son entre 5 o 6 minutos, a lo sumo. Y cuando ya llego propiamente al árbol de liguerón y vuelvo a ver hacia el sur, yo veo el incendio totalmente abierto. No era salida de humo sobre el sector oeste. Pero tenía una particularidad, el incendio. Usualmente, y esto a veces la gente, y para explicarlo, ¿verdad?, los incendios de noche tienen una particularidad que no pasa en el día. El incendio de noche, cuando el plano baja por el frío, usualmente los gases calientes suben, pero chocan con ese plano y convectivamente, como se conoce, vuelven a recircular. En el día no, digamos, por la temperatura del día caliente, el gas sigue su ruta vertical. Y pensé en ese fenómeno en ese momento, pero recordarán ustedes que había un edificio de locales comerciales al sector oeste, que era de 3 niveles, y el incendio se veía, Josué, como un soplete. De hecho, vimos en unos videos una llama horizontal. Totalmente. 15, 20 metros. Totalmente. Y entonces, ya don Pablo Villalta, capitán de la Metro Sur, ya estaba en el lugar, ¿verdad? Y pues bueno, como se establece, yo asumo el mando, pero ya inmediatamente, ya con lo que vi, cuando me detuve sobre la entrada del oeste, ya estábamos definitivamente estábamos ante otro tipo de evento. Entonces ahí el trabajo inicial o era más bien darle secuencia al trabajo inicial que ya había empezado la primera unidad y que continuaron las siguientes 3 unidades, que fue empezar a flanquear el incendio, ¿verdad? A ese tema iba, don Mauricio, dos temas. ¿Qué pasa con el agua? ¿Hay suficiente agua para combatir un incendio de esta proporción? Y ¿cómo controlar un incendio que está en centro de Manzana y se puede ir a cualquier dirección? Bueno, de hecho esa era la característica del incendio, ¿verdad? La característica del incendio era que el único sector, creo, ¿verdad?, que no se nos podía, y de hecho sufrió la menos afectación, que fue el sector ¿verdad? Porque ustedes recordarán que el viento estaba soplando muy fuerte hacia el oeste, ¿verdad? Entonces prácticamente todo el flujo de incendio está corriendo hacia el sur y hacia el oeste. Sin embargo, cuando yo llego, hablo con Pablo, acto seguido hablamos con Karen, porque sí, definitivamente la primera unidad que estaba siendo abastecida de la segunda unidad, que estaba 200 al norte, por la línea del tren que estaba hacia la entrada de Vargas Araya, ahí teníamos un hidrante, empezó a dar problemas de flujo, ¿verdad? Daba agua, bajaba, daba agua, bajaba. Entonces, cuando usted ya tiene un incendio de esas proporciones en las que usted más o menos empieza a hacer cálculos y dice, bueno, ante el metraje que empezamos a suponer tenía el parqueo inicialmente, sí, ¿verdad? Sí. Porque lo que siempre pensamos era que era un parqueo. Sí, correcto. ¿Verdad? Siempre se pensó que era un parqueo por la cantidad de carros que tenía al principio. Ya luego nos dimos cuenta que eran como espacios alquilados y ya vimos que habían aceites, estañones, las estaba motocicletas. El parqueo, pero además del parqueo, hacia el fondo, más cosas. Hacia el sur, ¿verdad? ¿Se acuerda que habían cerramientos? Ajá. Que era lo que nosotros podíamos ver, ¿verdad? Por lo menos yo desde mi posición al frente del incendio, lo que podía ver eran los cerramientos estos que estaban hacia el sur.
¿verdad? Entonces, sí fue algo para mí, digamos, inusual, que fue que el fuego llevaba una velocidad muy rápida. Ese fuego se desarrolló muy rápido, pero rapidísimo. Totalmente. ¿Verdad? Muy agresivo. Fue muy agresivo, exactamente. Y entonces nos tuvimos que replantear otra vez la estrategia, ¿verdad? Para todos los que nos oyen, pues nosotros trabajamos en un nivel de estrategia, en un nivel de tácticas y en un nivel de tareas. A nivel estratégico, ¿verdad? Que era lo que estábamos definiendo entre Pablo, Karen y yo al inicio, entonces, bueno, tomé la decisión de empezar a flanquear el incendio, que era lo que le comentaba, pero con los grandes inconvenientes de agua que teníamos, porque teníamos que darle agua a las 2 máquinas que estaban, a las 3 máquinas que ya estaban, y aunque llevamos cisternas, hay que decir que el agua del cisterna es finita, ¿verdad? Se va a acabar en algún momento. Así es. Y, ¿cómo se llama? Tenemos que darle, ¿cómo se llama? Agua a lo que paramos en el sector Las casas. que eran casas. De hecho, Josué, todo el sur y oeste, alrededor del incendio, son casas de habitación. Tiene un mix interesante, este incendio, ¿verdad? Porque no solo es un área comercial, sino que está hay barrios cerca. Claro, hay un barrio totalmente, y había una torre de condominios al costado sur, ¿verdad? Entonces, en ese flanqueo que empezamos a hacer, yo solicité, así de entrada, 4 unidades más. 2 que las paramos sobre el este, y 2 más que paramos una más que paramos sobre el oeste, sobre el este y sur, ¿verdad? En el sur había una, sí. Sí, que fue la estación de Tibás, que de hecho empezó a alimentar, y una plataforma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque viendo la agresividad precisamente del incendio, definitivamente el trabajo por tierra, para decirlo de alguna manera, el trabajo por tierra iba a ser un poco más difícil. Tenía límites. Ya, totalmente. O sea, encontramos con muchos inconvenientes, porque lo que uno trata, digamos, con las dotaciones, es de empezarle a ganar terreno al incendio. Sin embargo, el incendio no nos dejaba, o sea, el incendio nos tenía ahí, ¿verdad? Nos tenía sostenidos. De hecho, Alan, que llega en ese momento y nos ayuda el trabajo con las dotaciones sobre el sector norte, ¿verdad? Nosotros estábamos tratando de ganar terreno del norte a sur. Ya teníamos dotaciones sobre el sector sur, que usualmente un incendio tratan de ganar terreno hacia el lado contrario, ¿verdad? Y empezamos entonces a confinar el incendio. Pero ese incendio no nos dejó, ese incendio nos tenía ahí. Varias veces, ¿verdad? Llegué a preguntar, bueno, Alan, ¿qué pasa? ¿Por qué no podemos avanzar? ¿Verdad? Es que era mucha la carga de fuego, mucha. Y ¿verdad? Era inusual, o sea, sí. Incluso... ¿Qué se estaba quemando? A eso voy. Porque usted habla de 4 unidades y entre ellas vimos la M60, una unidad muy particular por lo que tiene, ¿verdad? Que no es agua. Sí. Vamos a ver. Lo primero que había que resolver era el tema del agua, ¿verdad? Había que resolver el tema del agua. Entonces, hay una unidad que se abasteció de un hidrante diferente, en una red diferente, porque usted sabe que hay ramificaciones, ¿verdad?, de tubería que el operador del acueducto tiene. Entonces hay hidrantes que están conectados a una misma línea de tubería, hay otros que están en otra línea de tubería. Ese otro, ¿verdad?, que aquí vale mucho, y hay que decirlo, la coordinación que empieza a hacer la Oficina de Comunicaciones con Acueductos. Entonces Acueductos le empieza a mandar coordenadas a decir, use este hidrante, use este otro hidrante, ese está en una red diferente donde usted está usando este otro. Y cuando logramos entender que ese hidrante, ¿cómo se llama?, que estaba como unos 300 al oeste, estaba en otra tubería, de ahí empezamos a reforzarle la alimentación a la primera unidad donde estaba Karen, y ahí fue donde empezamos otra vez a nivelarnos, ¿verdad? Empezamos a empatarle al incendio. Sí, porque había que jugar mucho con el agua, digamos. Obviamente, por el diámetro de las mangueras que se estaban utilizando, iba a haber mucha descarga de agua. Tal vez el hidrante estaba bueno, pero no para esa capacidad, no, señor, no para ese incendio. Es decir, yo le calculo que inicialmente, por lo menos solo en el sector norte,
¿verdad? O donde estábamos ubicados, el puesto de comando, que es como se llama, solo ahí se estaban descargando más de 1000 galones por minuto. Más de 1000. Y teníamos chorros maestros, ¿verdad? De plataformas que estaban elevadas en el sector 3 y en una esquina, en el sector sur y en una esquina entre el norte y el oeste, que tienen boquillas de descarga aproximadamente de 500 galones por minuto. Entonces sume otros 1000 galones más. Entonces le estamos sacando al acueducto más de 2000 galones por minuto, ¿verdad? Ahí fueron los desfases que empezamos a sufrir con el acueducto. Entonces ahí es donde también se toma la determinación de empezar a traer unidades cisterna. De hecho nos apoyó un cisterna incluso de la estación de bomberos de Heredia, ¿verdad? Para reforzar sobre todo la alimentación de las líneas de grueso calibre, de líneas de manguera que teníamos sobre el primer sector. Todo lo que estaba ahí se apagaba con agua, nada más. No, señor, a eso voy. Porque vieran, y yo no sé ustedes si están de acuerdo conmigo, hasta ese momento yo no estaba entendiendo qué se estaba quemando. Yo no estaba entendiendo. Le estábamos descargando una gran cantidad de agua y el incendio no bajaba por ninguna forma. No bajaba. Mira, estaban trabajando en ciertos sectores, estábamos trabajando con líneas de 2.5 y era como una gotita de agua nada más lo que le caía. O sea, no se controlaba con nada, eran unas llamas importantísimas, altísimas, grandes, ¿verdad? Muchísima temperatura. Y esos desfases que decía Mauricio, de esos segunditos de que bajaba la presión del agua, esos segundos afectaban montones, porque en 2 toquecitos otra vez el fuego estaba atizado. Y eso estaba complicado porque además se suma otro factor. Cuando en un momento determinado vuelve a sonar otra explosión, ruido raro, otro bombazo, ¿verdad? Ya no puedo decir si era una explosión o qué. Sí, empezamos a ver la estructura donde empieza ya a colapsar y esto nos empieza a complicar más el trabajo. Lo raro, José, es que le seguimos echando agua focalizado en la base del incendio y era como alimentarlo, era una cosa rara. Hablamos de más de 1000 grados para que una estructura de esta para que el hormigón colapse, ¿verdad? Y lo podrán decir los ingenieros, que es una de las conclusiones que llegan los ingenieros investigadores de incendio, que ellos calculan que hubo un poco más de 900 grados ahí, ¿verdad? Entonces, ante la incerteza que estábamos viviendo en ese momento, ¿verdad? No le ganábamos terreno al incendio, lo teníamos sostenido, sí, ya no iba a avanzar más, no se iba a pasar, ¿verdad? Teníamos cerca de, un condominio al sur, teníamos otro condominio de más de 20 casas totalmente contiguo al extremo sur del incendio, y tenemos una fila de casas y de locales comerciales sobre el oeste de más de 20 locales. Sumados los del norte. Yo de hecho en algún momento pensé, y lo hablamos, ¿verdad? En el incendio, le dije, Karen, este incendio nos va a salir aquí a la calle. Sí. Bueno, y se salió. Bueno, salió a la calle, pero por el oeste. Yo pensé que nos iba a salir a la calle por el norte, además, ¿verdad? Porque era esa agresividad. Bueno, y es importante decir que, digamos, salió hacia el oeste, pero siempre del lado de la bodega. O sea, salió hacia el oeste, pero sí afectó obviamente estructuras por temperatura, pero no porque el fuego se pasara. No, se protegió, las exposiciones se protegieron muy bien. Don Mauricio, ¿qué se estaba quemando? Bueno, cuando llegan los dueños de la bodega, nos dieron el dato, ¿verdad? Que uno no esperaba escuchar. Recién habían almacenado una gran cantidad de estañones de aceite automotriz, y una gran cantidad de motocicletas eléctricas y baterías de litio. ¿Qué sucede? El desprendimiento energético que hace el litio, ¿verdad? Por la gran capacidad que tiene para absorber energía. De hecho, son baterías que se usan para carros eléctricos, para las motocicletas eléctricas. Ahí fue donde ahora sí entendimos por qué el fuego no se acababa, ¿verdad? Entonces, a lo que hemos venido analizando, porque este tema de los carros eléctricos y las baterías de litio lo hemos analizado ampliamente. Claro. Hay cursos, de hecho, la Academia Nacional de Bomberos ya los brinda. Hemos hecho una investigación importante en este tema, ¿verdad? Y llegamos a la conclusión de que usted requiere 3 veces más agua para apagar una batería de litio de lo que ocupa en un material convencional,
¿verdad? Entonces, ahora sí ya empezamos a ver qué era el asunto. Y la cantidad de agua no era la suficiente Y para un incendio convencional. Además de que ya no era un incendio convencional, el agua no nos estaba dando y necesitábamos otro tipo de agente extintor que lograra romper más rápido la tensión superficial del agua, descomponer el agua, para hablarlo de alguna manera, y que esa agua ya, una vez de que se descompone, voy a decirlo así, logre introducirse, ¿verdad? Logre irse hacia esos lugares donde usualmente no puede llegar el bloque de agua. Entonces decidimos traer una unidad que tiene cuerpo de bomberos que trabaja con espumógeno, que es un agente químico, ¿verdad? Que se usa para incendios en hidrocarburos. Ya teníamos la parte de los aceites totalmente identificados, porque cuando bombero ingresaba a la estructura salía totalmente negro. Y ahora sí sabemos qué se está quemando. Ya sabíamos bombero. una parte, no, hasta después fue que supimos la otra, ¿verdad? Es. De hecho, mientras llegó la unidad, que todo es conocida como la M60, me fui a hablar con Karen y a decirle, pues se va a quedar sin espuma. Las unidades de bomberos aportan en promedio 110 galones de espuma, ¿verdad? Para lo cual se ocupa, solo para esa espuma se ocupan 3.785 galones de agua, ¿verdad? Y le dije, bueno, Karen, se va a quedar sin espuma, vamos a ir a empezar a trabajar con la espuma de la unidad que estaba al frente. Funcionó. Empezó a dar mal resultado, porque entonces vimos que la estela de fuego empezó a bajar. Esos eran los reportes que nos traía Alan, ¿verdad? Sobre todo en ese sector. Y para nosotros era imperioso empezar a bajar la carga al centro del incendio, porque como usted bien lo manifestó, es un incendio de centro cuadra, y necesitamos quitarle el fuego de encima a los otros dos sectores, al sector 3 y al sector 4. Trabajo importantísimo de esos dos sectores, porque prácticamente ellos evitaron, ¿verdad?, que el incendio siguiera hacia las casas que estaban al sur y todos los locales comerciales que estaban al oeste. Ya con la aplicación de espuma, esta unidad que le hablo trae 1.000 galones de espuma, y además de eso trajimos 40 estañones más de espuma en un camión, ¿verdad? Y fuimos recargando, y el efecto ya como tipo 6 de la mañana, 7 de la mañana, ya se veía. Ya se empezó a ver. Don Mauricio, hablamos de 6.000 metros cuadrados aproximadamente el área afectada. Esto lo convierte en el 9º incendio más grande de los últimos 25 años. Y muchas veces decimos, se quemaron 3 casas, se quemó una bodega, se quemó el parqueo, se quemaron 3... Pero se lograron salvar, Karen, mucho. Más de 12.000 metros cuadrados, ¿verdad? Y eso no fue por suerte, como dice don Mauricio, fue una estrategia, ¿verdad? Así es, eso es la importancia, digamos, de determinar la ubicación de las unidades, cómo vamos a aplicar con las líneas, que bien lo mencionó don Mauricio, nosotros trabajamos en 3 niveles, ¿verdad? Y si usted toma una mala decisión desde el inicio, desencadena malas acciones en tareas. Pero en esta ocasión logramos confinar muy bien el incendio, por lo menos sostenerlo, hasta que ya pudiéramos empezar a identificar qué era lo que se estaba quemando, y de ahí la importancia de conocer, ¿verdad?, qué es lo que estamos haciendo, o sea, nuestro trabajo como tal. Ahora, otra cosa que determinó también que nos complicó un poco, digamos, el acceso al centro, es que hay colapso. O sea, cuando ya una estructura colapsa, ya usted sabe que hay debilitamiento del material, entonces, ante todo está la seguridad del bombero. Claro, y de hecho vamos a ver, tenemos que entender todos que también somos garantes de la seguridad de los bomberos. Estar vivos para ¿verdad? seguir. Y porque con lesionados no podemos trabajar, ¿verdad? Entonces, priva la vida, ¿verdad?, en todos sus extremos, incluida la de los bomberos, ¿verdad? Entonces, cuando ya determinamos sobre el colapso y ya empezamos a tener cierto nivel de inseguridad sobre la estructura, que de hecho, para día después, para que se pudiera investigar el incendio, precisamente tuvimos que coordinar la unidad USAR del Cuerpo de Bomberos para que fuera a apuntalar algunas vigas para poder ingresar de una forma más segura. Aquí ya hay algo importante, ¿verdad?, que Karen menciona, y es el trabajo inicial. O sea, el trabajo inicial de ubicación de unidades, ¿verdad?, y el tema del agua,
conforme lo podemos ir resolviendo, ya nos permite no tener que andar reubicándonos, ¿verdad? Ni pasando la unidad de un lugar para otro. Esa primera decisión es muy importante, digamos, la ubicación que se le dio a todos los sectores con respecto a las unidades, y el trabajo, uno de los trabajos, ¿verdad? que tenemos, a los que nos tuvimos que abocar, fue hacerle llegar el agua oportunamente a todos los sectores, y después el tema de la espuma. Vamos a ver, aquí hay algo también importante, y yo sí quiero hablar de esto, porque creo que a veces nosotros también de cierta manera lo subestimamos. A veces uno dice, sí, se quemó un comercio, ¿verdad? Es decir, yo no sé ustedes, pero cuando se quema una casa de habitación, uno ciertamente comparte ahí un poco el dolor de la persona, ¿verdad? Que perdió todas sus pertenencias. Pero también yo he aprendido durante todos estos años que un comercio es igualmente susceptible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son fuentes de trabajo, claro. Correcto. Es la inversión de alguien que se ha esforzado, ¿verdad? Posiblemente durante toda su vida, claro, para llegar a tener su negocio, y no es menos importante. Entonces aquí nosotros, y lo digo, ¿verdad? No lo subestimamos de ninguna manera. De hecho, por ahí después nos llegó ahí algunos comunicados, porque resulta que había una peluquería que era de algún conocido de nosotros. Por el lado de atrás había un dentista que también era conocido de alguien de nosotros. Incluso los vecinos del frente, al ver esa llama que usted ahora decía, tipo soplete, muy agradecidos, ¿verdad? Vamos a ver, hablamos de recursos, unidades, de lo que se pudo salvar, pero no hemos tocado un tema fundamental, el personal, ¿verdad? Importantísimo. El personal voluntario, don Alan, cerca de 80 bomberos participaron en esta emergencia, y hasta donde entiendo, más del 50% eran voluntarios que al siguiente día tenían que ir a trabajar. Sí, eso es importante. Y en esa emergencia participamos alrededor de 50 bomberos voluntarios, wow, ¿verdad? De diferentes estaciones, de diferentes compañías. Y sí, pues ahí estuvimos, y al día siguiente teníamos que ir a trabajar, ¿verdad? Algunos nos retiramos a las 7, 8 de la mañana y a ir a nuestros trabajos y demás, y eso me parece que es muy importante destacar esa parte, ¿verdad? Y la labor que realiza no solo el personal voluntario, el personal permanente, porque un incendio tan complicado como ese, ¿verdad? Sin un buen equipo de trabajo del cuerpo de bomberos, llámese personal permanente voluntario, hubiera sido otra cosa, ¿verdad? Entonces es importante destacar esa excelente capacitación que tienen los bomberos, ¿verdad? Ese pundonor, ese honor de hacer las cosas bien y de ir hasta el final y de lograr el objetivo, ¿verdad? Es importante. De hecho, don Alan, los primeros bomberos voluntarios con doña Karen, ¿verdad? La M01, M05. La M08 fue la primera unidad que llegó. De hecho, esa unidad estuvo, acabamos de ponerla en servicio, ¿verdad? Ya cuando tuvimos ya personal suficiente, y bueno, 30 minutos después estábamos yendo hacia el incendio. Entonces, la dotación que yo llevaba eran voluntarios. Sí, imagínense que yo estaba en la Metropolitana Norte, veníamos saliendo de una práctica, terminamos esa práctica a las 10:30 de la noche. Regresé a la casa y ya usted escucha por radio, ¿verdad? 11 pasaditas lo que está pasando, y ya empiezan los mensajes de WhatsApp y demás, y vamos a colaborar. Pero sí es importante la labor que realiza el personal voluntario. Todos veníamos de trabajar, estábamos practicando, otros en las casas, otros saliendo de la universidad, y nos dieron a las 7 de la mañana ahí trabajando. ¿Cómo se activan? Muchos andan radio. Sí, muchos andan radio. A los jefes de compañía se les brinda un radio también. Entonces usted escucha, y usted va escuchando el despacho, va escuchando el reporte inicial, la solicitud de unidades adicionales. Entonces ya uno sabe por dónde va el asunto, ¿verdad? Aparte, el WhatsApp es una herramienta importante. Empiezan los mensajes y empieza uno a coordinar, ¿verdad? Fotos, videos. Claro, y no solo eso, en media emergencia ya uno sabía que eso iba para largo, entonces ya desde ese momento empezar a coordinar para darle continuidad a las operaciones, porque fue una tarea que fue de muchas horas al trabajo, ¿verdad? Don Alan, y al siguiente día, el personal voluntario que trabaja, hay una comprensión de parte del patrono, tenés 8 horas de haber estado metido en un incendio, podés llegar tarde,
Tenemos patronos de patronos. Hay de todo un poco, ¿verdad? En la zona rural el patrón es más comprensible. Aquí en la zona urbana cuesta un poco más, ¿verdad? El patrón pues le paga un salario al bombero voluntario, ¿verdad? Para que realice un trabajo que le encomiende y, digamos, diciéndole de una manera fea, pues él espera el mismo rendimiento, ¿verdad? Indiferentemente si ha estado 8 horas muy trabajando, bonito el incendio, pero ocupo que trabaje igual acá. Venga y trabaje. Entonces, bueno... Pero usted sabe, Alan, que es algo que yo he reconocido, ¿verdad? En muchos bomberos voluntarios que no son mezquinos. O sea, cuando digo que no es mezquino es que no le importa aportar ese tiempo, a sabiendas de que va a ir trasnochado el otro día a trabajar, que tiene que ir a dar la talla en su trabajo, ¿verdad? Es lo que recibe el que dinero, le paga, ¿verdad? Claro. ¿verdad? Y aún así, ellos sí. llegan, ¿verdad? Sí. Y lo hacen con todo el amor, con toda la pasión, toda la vocación. No solo es esto, sino que se convierte en un grupo esencial porque, vamos a ver, nosotros trabajamos en periodos operacionales, ¿verdad? Más o menos 8 horas cada periodo operacional, en donde por lo menos hay un porcentaje importante de ese periodo en donde usted necesita rehabilitar al bombero, claro, ¿verdad? Entonces, eso significa que usted ocupa mucha rotación en un incendio que empieza a las 11:14 y termina el siguiente día a las 5 de la tarde. Imagínense. ¿Verdad? O sea, estamos hablando de más de 24... Un poquito menos de 24 horas. No, más de 24 horas, ¿verdad? Porque son como unas 18 horas de trabajo, más o menos. 18 horas de trabajo aproximadamente. Hace poco, ¿verdad? Atendimos otro incendio donde también la jornada se extendió por más de 16 horas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Esa rotación, porque vamos a ver, el bombero el voluntario no solo llega, ¿cómo se llama? Pues a la expectativa, ¿verdad? Del incendio, sino que también entendemos, ¿verdad? Que también está capacitado para hacer cualquier trabajo que usted le encomiende, ¿verdad? Es uno más. Y de hecho es una conjugación ahí importante. Muchos de ellos, de hecho, pasan a la guardia permanente, ¿verdad? Y entonces, al final, bueno, tal vez que no pasa en esta mesa, que solo yo vine de azul, pero al final somos amarillos todos, ¿verdad? Esto lo digo metafóricamente, ¿verdad? Todos somos como bomberos. digamos, todos somos bomberos. Y ahí, de hecho, creo que el sector interno siempre fue ¿cómo se llama? Manejado por personal voluntario, claro, ¿verdad? Sectores y con la total confianza del trabajo que están haciendo. Ahora, don Mauricio, eso que usted menciona, también podríamos sumarle que en esta época seca, y lo vimos en la época seca 2024, que fue fue fuerte. Dejó cifras históricas en incendios forestales, 141 incendios forestales nunca vistos en la institución. Ahí van los bomberos voluntarios a Guanacaste, Punta Arenas, a apoyar todos los fines de semana. De hecho, el que mejor puede hablar de esto es Alan, claro, porque a Alan le ha tocado la coordinación de los fines de semana del personal voluntario. Y hay gente que se desprende de su tiempo. Y vea, en esto, bueno... ¿Y si le dan permiso, don Alan? Sí. Mira, ellos sí en acomodan. la casa y en el trabajo. Yo tenía bomberos que solicitaban hasta vacaciones para poder ir a hacer la cobertura a Guanacaste. Nosotros estuvimos enviando personal viernes, sábado y domingo durante toda la época cepa a Guanacaste, muy pesado. Enviamos un promedio entre 8 a 22 bomberos todos los fines de semana ahí apoyando las coberturas allá y eso es un alivio. Y la gente lo agradece. Eso es un alivio. La gente lo agradece. Usted no sabe porque, pues, pasándonos un poquito de contexto, ¿verdad? El incendio forestal es muy desgastante también porque son caminatas, ¿verdad? De horas para hasta 25 kilómetros, me acuerdo, el año pasado. Llegar a los lugares donde a donde se empieza a trabajar, a donde se inicia el trabajo, ¿verdad? Entonces, igual, los compañeros de esta zona, sobre todo el lado Guanacaste, llevan un ritmo muy trepidante, ¿verdad? Durante la época. Y cuando llega ese auxilio, eso es como cuando empieza a llover, exactamente, ¿verdad? Una siente coca en un el desierto, alivio, ¿verdad? eso, sí. Siente uno ese alivio. Don Mauricio, aceites, baterías de litio, lamentablemente, bueno, por dicha, los equipos de protección personal están hechos precisamente para la seguridad del bombero, pero muchos hubo que desechar. Bueno,
Yo en el registro que tengo más o menos, pedimos el cambio de aproximadamente unos 22 equipos. ¿Verdad? Completos. Guantes, pantalón, correcto. Capa, capucha. Así es. Porque los equipos ciertamente tienen, ¿verdad? La configuración del equipo es una protección térmica, ¿verdad? Y una barrera de humedad para que el cuerpo no se deshidrate. Pero hay que decir también que el equipo, al estar impregnado de esa manera, ¿verdad? De aceites, eran negros. Prácticamente salían negros, grasosos. ¿verdad? Y no solo esto, ¿verdad? Son equipos que llegan a perder su propiedad, ¿verdad? De la barrera exterior, exponen al bombero, la barrera térmica, y exponemos al bombero. Yeah. Evidentemente tratamos de cuidar nuestros equipos, ¿verdad? Los sometimos a una serie de análisis para ver si con algunos químicos, solventes que no lo degradaran exactamente, el equipo pudiera ser reutilizado, pero pues el Cuerpo de Bomberos tiene un laboratorio de materiales ahí que nos dijo definitivamente no. Entonces, esto es cumple su función. Para mí importante que ningún bombero ¿verdad? Salga lesionado, y para mí eso lo dije ayer en otro incendio que tuvimos al final del incendio. Bendito Dios, todos salimos airosos del incendio, ¿verdad? Cada uno retorna a su casa con su familia, pero también, ¿cómo se llama? El equipo cumple esa función. Entonces, si el equipo no está apto para ser usado, tiene que ser sustituido, ¿verdad? Tenemos que también indicar que son equipos que en toda su configuración cuestan cerca de $2,000 por bombero, ¿verdad? Y entonces multiplique $2,000 por 22 equipos, o sea, estamos hablando también de dinero, ¿verdad? Y además de esto, pues tuvimos algunas otras pérdidas, ¿verdad? De equipos, de herramientas, ¿verdad? Perdimos una escalera que precisamente por ese comportamiento inusual del incendio, la tuvimos que dejar adentro y la escalera se perdió, al igual algunas mangueras, algunas quemadas, otras también impregnadas por aceite. Entonces también es importante mencionar y creo que esto para que todo el que nos escucha también lo entienda, que no solo es el desgaste físico, ¿verdad? Emocional, ¿verdad? El personal, porque son muchas horas, es un desgaste físico importante. Tenemos que llevar mucho recurso, ¿verdad? Para hidratar al bombero, para tenerlo alimentado, para poderlo rehabilitar. Llevamos personal paramédico para estar monitoreando el estado de los bomberos. Sí. De hecho, incluso de esto no escapamos los que estamos al frente del incendio o a cargo, ¿verdad? Cada cierto tiempo por ahí te llega un paramédico y te dice, venga, porque vamos a pasarlo ahí a chequearlo, a ver cómo anda, saturación de monóxido, ese tipo de cosas. Superado esto, ¿verdad? Que es lo más importante, tenemos que decir que también pues hay ciertos incendios que dejan otras bajas no menos importantes, ¿verdad? Don Mauricio, doña Karen y don Alan, aprendizajes de ese incendio. Karen. Empezamos. Las damas primero. Bueno, vamos a ver. Normalmente a uno le enseñan que en un incidente la estructura, cuando hablamos de estructura, es la cantidad de recursos que se va a pedir en una emergencia, puede crecer o puede disminuir, ¿verdad? Yo ya he estado al frente de incendios grandes como la del Pochote, en donde he podido, lo que pasó en Barrio Cuba, en donde he podido ver cómo la estructura empieza a crecer, ¿verdad? En cantidad de recursos, personal, cómo vamos acomodando las unidades, imaginarse como un rompecabezas desde el aire y cómo yo voy acomodando las piezas para que al final todas estas en su trabajo funcione para atacar lo que estamos atendiendo. Entonces, en esta ocasión yo tuve la oportunidad de observar cómo fue creciendo, cómo fue pasando la dirección, ¿verdad? Porque inicialmente llegué yo, luego llegó el capitán de la Metro Sur, don Pablo Villalta, y finalmente don Mauricio, y luego cómo se devolvió esa estructura, ¿verdad? Ya una vez que el recurso ya está, una vez que el incendio ya está controlado, ya podemos ir devolviendo cierto recurso, pusimos en práctica mucho el conocimiento teórico. Entonces, para mí ese es uno de los mayores aprendizajes. Ahorita soy de sargento, sin embargo, en ese incendio terminé quedando como operadora de unidades, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que es 4x4. Ella se adapta. A lo que vinimos. A lo que vinimos. Entonces, jugar con la falta de agua, cómo hago para que los bomberos sigan teniendo agua, si no me está llegando la alimentación. Entonces, son factores que, aunque yo teóricamente los
he podido observar y los he leído y he estudiado, no es lo mismo vivirlo ya en el campo, entonces hay que jugar con el conocimiento. Entonces, para mí esa es una de las cosas que más he aprendido, todo lo que logré aprender, ver cómo la estructura creció y luego volvió a disminuir y cómo ha crecido Bomberos, porque Bomberos hoy por hoy, gracias a ese crecimiento que ha tenido en infraestructura, en unidades, en personal, también permite que yo tenga ese recurso disponible para incendios de este tamaño, ¿verdad? De este calibre. Entonces, es una de las cosas que a mí más me deja en enseñanza, en cómo distribuir ese recurso que sea eficiente, ¿verdad? Para poder controlar rápido y luego devolverlo para poder devolver a las estaciones otra vez las unidades y que volvamos a quedar en servicio y seguir trabajando 24 Porque horas las más. emergencias siguen. Correcto. Y antes de darle la palabra a don Mauricio, don Alan, acá un comercial. A veces vemos a los bomberos en X lugar haciendo una visita de riesgo, conociendo el recorrido para conocer las tomas de agua, las pruebas de hidrantes. Bueno, precisamente no es que Karen dijo, ¿dónde están los hidrantes aquí? No, ella ya sabe. Es parte de y claramente, ¿verdad? Y lo otro es que muchas veces se critica, mira, ¿para qué una estación? Y ahora que vos tocabas ese tema, ¿para qué una estación tan grande y tantas unidades? Y las emergencias siguen. Ese día se atendieron 3 incendios en estructuras. El último fue en Alajuelita y había recurso. No se le puede decir, vea señora, qué pena, estamos atendiendo un incendio muy grande en San Pedro. Sí, no. No, las emergencias continúan, ¿verdad, don Mauricio? Sí, vamos a ver, yo voy a secundar el comentario de Karen, digamos, en el sentido de que cuando hay preparación, cuando hay conocimiento, creo que el trabajo de nosotros se hace mucho más fácil. Desde la unidad de operaciones, ¿verdad?, que es la que envuelve a todas las estaciones de bomberos, ¿verdad?, y las áreas operativas, incluidos obviamente los voluntarios, hay un programa que se llama Programa de Preparación para el Incendio, para la atención de emergencias, perdón, que involucra en algunos temas el tema de incendio estructural. Dentro de todo esto, porque voy a bajar a teoría lo que Karen, voy a traducir en teoría lo que Karen acaba de decir. Cuando Karen habla de esa foto, ¿verdad?, de arriba, de cómo armar el rompecabezas, eso es lo que nosotros conocemos como un plan de acción de incidente, que lo hemos trabajado ampliamente en incendios, en riesgos más bien de incendio que ya tenemos plenamente identificados. Ya sabemos qué hacer. Es eso, vea, nosotros ya no solo entendimos a dónde están los hidrantes, ya no solo entendimos dónde están las fuentes de agua, ya no solo entendimos, sino que también entendemos el tipo de riesgo que tenemos, ¿verdad? Y esto incluso, ahora que Karen mencionaba el Pochote en Barrio Cuba, ya es un incendio que, ojalá Dios no lo permita, pero si en algún momento volviera a ocurrir un incidente ahí, ya nosotros tenemos bien identificado, ¿verdad?, por dónde vamos a empezar a hacer nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces, estos planes de acción de incidente se convierten vitales, ¿verdad?, que es un estudio que hacen las 76 estaciones ahora, ¿verdad?, con la incorporación de Aguasarcas, para conocer qué tiene usted a la par, ¿verdad?, con qué se va a enfrentar, cómo va a implementar esa estructura, ¿verdad?, estratégica, táctica y de tarea. Y lo otro, ¿verdad?, que a mí por un lado me ocupa y por otro lado me preocupa, ¿verdad?, es a qué nos estamos enfrentando ahora. Ya no es aquel incendio la de la madera, ni del fibrocemento, sí, ni del block, ¿verdad?, ni del hierro. O sea, es a qué nos estamos enfrentando en este momento, ¿verdad? Y para mí esto, ¿verdad?, a mí me deja un elemento ahí para empezarlo a todavía a ahondar mucho más, que es ¿cómo se llama?, ciertos materiales químicos, ¿verdad?, que se están utilizando, muchos de estos en tecnología, y que evidentemente su almacenamiento tiene un montón de bemoles que no sabemos si están, ¿verdad?, siendo correctamente almacenados, y ¿cómo se llama?, y aunque esto simplemente es un supuesto, obviamente pues sí nos preocupa, porque ¿cómo se llama?, yo creo, Karen, que si nosotros hubiéramos sabido de arranque
que habían, ¿cómo se llama? Había litio y habían solventes, ¿cómo se llama? Creo que hubiéramos todavía hecho un desplazamiento aún mayor del que se hizo. Creo que usted dijo ahora que eran 12 unidades extintoras, ¿verdad? Posiblemente hubiéramos requerido un poco de recurso más, que sin embargo, pues, de arranque, pues hubiera necesitado, pero como dice Karen, al ir reduciendo la estructura, ¿cómo se llama? Pues no fue necesario. Y algo importante, ¿verdad? Porque yo que soy un poco amante de los números, algo que usted dice que es importante. Nosotros estamos atendiendo incendios de grandes proporciones, ¿verdad? Hemos tenido, por lo menos, cuento en lo que va del 2025, por lo menos 4, ¿verdad? De grandes proporciones. Pero sin embargo, el batallón que yo en este momento me toca dirigir, además de un incendio de grandes proporciones que se atiende, ¿verdad? Atendemos un gran sinnúmero de emergencias. Cortocircuitos, accidentes de tránsito, escapes de gas, rescate de personas. Y esa época seca, ¿verdad? Que estamos atravesando en este momento con la gran cantidad de incendios en Chaparral que pueden terminar en incendio de estructura, ¿verdad? Y que no podemos de ninguna manera desatender. Entonces aquí también es una gran cantidad de recursos que tenemos que ser muy dosificados, ¿verdad? En su uso, ¿verdad? Y esa es una parte que también creo que es parte de la enseñanza en esto, ¿verdad? Y ahí totalmente de acuerdo con vos en cuanto a que nosotros tenemos que hacer crecer la estructura como sea necesario, ¿verdad? No importa, no podemos ser mezquinos en eso, claro, ¿verdad? Pero también tenemos que tener la responsabilidad de empezar a reducir la estructura, ¿verdad? Al mínimo. ¿Por qué? Porque tenemos que ir devolviendo recursos de sus estaciones base, porque esto no para, ¿verdad? Y para el que crea que entonces solo estamos en época seca, pues no, termina la época seca, luego viene la época de lluvia, entonces ya son inundaciones, ¿verdad? Sí. Y entonces ya no solo, Alan ya no solo manda gente para ya no se pone el forestal, sino que se pone el chaleco. Es correcto, y el casquito de rescate acuático, ¿verdad? Y seguimos. ¿Verdad? Ahora, más con el cambio climático, que tanto está afectando. ¿Verdad? Y esto es, ¿verdad? Y se vuelve hasta impredecible en algún momento, ¿verdad? Lo vimos a final de año, en el 2024 con las inundaciones. Don Alan, aprendizaje en la rama voluntaria. Sí, yo resaltar el personal voluntario, importantísimo para la continuidad de emergencias, para el apoyo en las estaciones. A nosotros tenemos que llevar un proceso de inducción, nos capacitamos todas las semanas, hacemos prácticas conjuntas con el personal permanente, y ahí estamos, ¿verdad? Ahí estamos brindando nuestro granito de arena, apoyando las emergencias, saliendo en la noche de las casas, dejando de lado familia, dejando de lado trabajo, compromisos personales, y ahí estamos. Entonces para mí es importante recalcar esa figura del personal voluntario, ¿verdad? Esa abnegación, esa disciplina, esas ganas de colaborar, de ayudar, y hacer un llamado también a todas las personas que quieran integrarse a bomberos voluntarios, que se acerquen a las estaciones, que pregunten por el jefe de compañía, que pregunten por el jefe de estación, que pregunten qué días son las reuniones, que se acerquen, ¿verdad? Para poderles guiar un poquito sobre este proceso que sí es muy cansado, que sí es muy exigente, que sí hay pruebas de aceptación que hay que cumplir y que hay que estar en un buen estado físico. Pero es muy bonito. Esto, la satisfacción de ayudar a las personas realmente es algo que llena mucho, que engrandece a la persona, y si lo hacemos por medio de Bomberos de Costa Rica es mucho mejor todavía. Además siento que quienes se unen a la familia de bomberos, cuesta que se vayan, don Mauricio. Lo hemos visto a través de los años, ¿verdad? Muchos llegamos a una estación de bomberos y nunca más nos fuimos. Nunca salimos. ¿Verdad? Ahí nos quedamos. Y yo recalco algo importante de esto que menciona Alan, voy a decirlo de cierta forma, ¿verdad? Coloquial, esa forma, digamos, esa apreciación romántica, ¿verdad? Si se quiere, ¿verdad? De la abnegación, pero también viene la parte seria en cuanto al bombero y el voluntario, pues se ha adherido correctamente a la organización en cuanto al tema de capacitación, claro, en cuanto al tema de la preparación física, de formarse, ¿verdad? No ha sido un tema,
porque cualquiera podría pensar que los que estamos obligados al tema del conocimiento y al tema de la preparación física, que esto es muy importante, ¿verdad? Solo somos los bomberos permanentes, de ninguna manera. Yo, que dentro de mis funciones, ¿verdad?, que es andar supervisando estaciones, he llegado a las que me corresponden y ahí vemos al voluntario con su uniforme de acondicionamiento físico, dándole a la parte permanente, ¿verdad? Y esto entonces entiende el compromiso que las personas que llegan al cuerpo de bomberos, ¿verdad?, adquieren, ¿verdad?, con todo lo que viene, ¿verdad? Entonces, es importante, creo, también recalcar esa parte y se ve porque, vea, yo he visto muchachos, ¿verdad?, que usted ve que van, vienen, entran, se cambian un dispositivo de aire, ¿verdad?, que usamos para los incendios, y otra vez va para adentro, y bueno, viene, otra vez va para adentro, con una condición física envidiable, ¿verdad? Claro. Entonces, todo eso refleja también que los planes de preparación que se llevan a cabo de todas las áreas, no solo la práctica, no solo la teoría, sino también la física, ¿verdad? Sí, está siendo bien ejecutada también por el voluntario. Entonces, esto, sin duda, ¿verdad?, porque creo que es necesario volverlo a decir, al final somos un solo cuerpo de bomberos, ¿verdad? Y sin importar quiénes estemos o quiénes no estemos al frente, el trabajo sí o sí hay que hacerlo. Y no se vale, estoy cansado, no. Hay que seguir. No, Josué, y salimos y irnos a trabajar, ¿verdad? O sea, donde sea. Tiene esa otra, claro. Tiene esa otro hasta incertidumbre. Ese otro asunto, ¿verdad? Porque por lo menos el permanente sabe que sale a alguna hora saldrá, ¿verdad? Y se va a su casa 24 horas a descansar, o 72 horas según le corresponda, ¿verdad?, a descansar, y pues bueno, ahí puede recargar un poco más de pilas, ¿verdad? Pero el voluntario no tiene esa opción. Y es increíble porque lo he visto durante mis años de estar aquí, que hemos tenido un evento hoy, se va, tal vez hoy mismo en la noche ocurre otro evento y otra vez está el bombero ahí. Y ahí está el bombero. Otra vez está el bombero ahí. Y eso nosotros no podemos dejar de reconocerlo nunca, ¿verdad? Creo que ese apoyo que ellos nos dan tiene réditos también porque nosotros, digamos, en la Guardia Permanente, sí o sí, necesitamos de este apoyo del personal voluntario. Claro. Don Alan, don Mauricio, doña Karen, gracias por acompañarnos en que esperamos que sean muchos más videopodcasts. Un café en la central, qué mejor lugar para hacer este espacio que en la central de bomberos, una estación icónica. ¿Y por qué un café? Bueno, porque muchas veces en esos cafés de las estaciones es que salen estas historias. Gracias por acompañarnos y manténgase al tanto de nuestras redes sociales. Estaremos anunciando cuándo regresaremos con el próximo capítulo. Agradecerle a José Atredes Sanchún y a Montserrat Baltodano, que están detrás de cámaras con la parte técnica de las cámaras, el audio, y a ustedes por acompañarnos en este capítulo.